Primeramente tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Como les comenté en la clase pasada, para esta sesión vamos a estar trabajando un refuerzo académico. En ese sentido, vamos a estar trabajando la PRIME de primer año. ¿Qué significa PRIME? Proyecto de refuerzo académico para estudiantes de educación media. Así se representa lo que es este instrumento, ciencias naturales, y tenemos primer año de bachillerato. El objetivo de realizar este refuerzo académico será familiarizarnos con los ítems tipo PAES, ya que como bien sabido, en el caso de egresar de educación media, todos y todas siempre se van a someter a una prueba. Puede ser PAES o puede ser prueba avanzo. Y en ese sentido, vamos a estar explorando a través de este instrumento la estructura de sus ítems y sus tipos. Vamos a bajar en cuanto a la siguiente parte del documento. Tenemos la parte de las indicaciones generales. Nos dice la presente prueba tiene el propósito de identificar el avance y logro alcanzado por los estudiantes de primer año de bachillerato en los primeros meses de estudio. En otras palabras, lo que vamos a pretender con este refuerzo será básicamente analizar cuál y asimismo cómo estamos en cuanto a capacidad analítica de poder descifrar una pregunta, ya que en general el principal problema que hay en cuanto a la PAES y así también a las pruebas de egreso de educación media es el análisis de la pregunta, ya que el estudiante se va hacia la respuesta y no hace lectura de la pregunta. Por ende, dentro de la pregunta hay claves, pistas que nos permiten deducir la respuesta más acertada. Y todo ello en aras de tener una información más precisa en cuanto a mi persona como docente para analizar cuáles son las dificultades, que es lo más importante, ver en qué tenemos problemas para que de esa manera tomar decisiones y mejoremos cada uno de nosotros. Ya que como le mencionaba, el objetivo final de este refuerzo es que se familiaricen con los ítems tipo PAES. Vamos a bajar a la siguiente parte, que es la parte de las instrucciones. Tenemos acá lo que son las instrucciones. Esta es una prueba ensayo de lo que corresponde a pruebas PAES. Para ponerles un ejemplo, tiene la estructura similar. Son 30 ítems de opción múltiple y la dinámica para ir haciendo este trabajo del refuerzo será de que voy a hacer lectura de la pregunta y luego me van a brindar su opción de respuesta. Pero por favor, y la sugerencia, hagamos lectura de la pregunta para ver nuestra capacidad analítica y de esa manera ver de igual manera cuánto estamos en cuanto a comprensión lectora. Vamos a iniciar, ya habiendo leído lo que son las instrucciones, con las primeras preguntas, ya que se basa en opciones múltiples. Vamos a ver, acá tenemos la primera pregunta. ¿Algún voluntario que guste de leer la pregunta? Por favor, el caso y luego la lectura de las opciones de respuesta. Vamos a cambiar a algún voluntario que me haga el favor de hacer lectura de la pregunta. De esta manera vienen estructurados los ítems tipo PAES. Wilson, por favor. En 1975, un científico observó que unas bacterias nadaban persistentemente hacia un mismo sentido, concentrándose en el borde de una gota con agua. Las bacterias repetían este comportamiento a menos que se acercase un imán de barra, como se muestra en la siguiente imagen. Según lo planteado, acerca un imán a la gota de agua demuestra que las bacterias, literal A, se orientan hacia el norte geográfico de la Tierra, pues allí se encuentra el sur magnético. Literal B, se alejan del polo norte del imán porque son más atraídas por el polo norte de la Tierra. Literal C, se alinean frente al campo magnético para eliminarlo y garantizar la supervivencia. Y literal D, se mueven hacia el sur geográfico de la Tierra, ya que está indicado el sur magnético. Muy bien, muchas gracias. Y como vemos claramente, esta es la estructura básica de un ítems tipo PAES. Está presente lo que es un caso y en general suele ser acompañado por una figura. Y como vemos en el caso de la figura 1, el comportamiento de las bacterias en presencia del polo sur del imán son atraídas. Mientras en la figura 2 vemos claramente de que el comportamiento de las bacterias en presencia del polo norte son repelidas.
Y con base a la afirmación del caso y así también a la figura, ¿cuál consideran que es la opción de respuesta correcta? Tomando en consideración la parte de la lámina, de las gotas de agua con las bacterias, su comportamiento según la polaridad magnética y así también lo planteado por este científico en 1975 con el comportamiento de este grupo de bacterias. Les daré un tiempo para que analicen el caso y la pregunta y luego me comunican su respuesta en el chat o habilitando su micrófono. Será literal A, se orientan hacia el norte geográfico de la Tierra, pues ahí se encuentra el sur magnético. El literal B, se alejan del polo norte del imán porque son más atraídas por el polo norte de la Tierra. Será la opción C, se alinean frente al campo magnético para eliminar y garantizar la supervivencia. Y literal D, se mueven hacia el sur geográfico de la Tierra, ya que este indica el sur magnético. ¿Me brindan sus opciones de respuesta, por favor? Y con certeza. Mencionan literal A de respuesta, literal B. Dígame. Profe, Dígame. yo digo que la C. Muy bien, gracias. Vamos a ver en el chat. Tengo únicamente una persona en el chat que ya me brindó su opción de respuesta. Escucho más opciones. Solo Patricia y Luis me han brindado opciones. Harrison, Allison, Wilson y Eli, por favor, me brindan sus opciones de respuesta. Ya que el objetivo, como les mencioné, es ver cuáles son nuestras debilidades en el análisis de los casos. La clave está en el magnetismo y así también en el comportamiento de las bacterias. Esas son las dos claves de la pregunta para que empecemos a deducir lo que son las respuestas. Vemos claramente en la figura 1, tenemos una gran pista muy clara de que se atraen al sur mientras se repelen del norte. Opciones de respuesta, por favor. Gracias, Wilson. Ya me brindó su opción de respuesta. Me hace falta Harrison. Elizabeth. Vamos a ver. Y Alison Castro. Se acaba de integrar César. César, por favor, brinda su opción de respuesta. Analice la pregunta, ya que estamos haciendo un refuerzo académico tipo PAES, y me dice su respuesta. Pero, profe, ¿cuál es la pregunta? Si me ubica. Ahí está planteada, dice en 1975, un científico observó que unas bacterias nadaban persistentemente hacia un mismo sentido, concentrándose en el borde de una gota con agua. Las bacterias repetían este comportamiento a menos que se acercaban a un imán de barra, como se muestran en la siguiente imagen. Vemos en la figura 1 el comportamiento de las bacterias son atraídas hacia el sur, mientras en la figura 2 son repelidas del norte. Y tenemos las opciones de respuesta respectivamente. Analicemos y me dicen su opción de respuesta. Gracias a quienes están compartiendo sus opciones en el chat. Vamos a La ver. C, profe. Muy bien. Literal C, gracias César. Allison ya nos compartió, literal B. Elizabeth, literal C. Harrison, literal B. Wilson, literal B. Patricia, literal A. Muy bien, gracias por sus opciones de respuesta. Primero, es de analizar lo que es el caso. Todas las pruebas oficiales del Ministerio de Educación tienen básicamente esta estructura. Vemos claramente que está planteada una afirmación, un caso, luego se acompañan de figuras en general y están poniendo las opciones de respuesta. ¿Y qué sucede en este sentido? La clave está en las figuras y así también en comprender la ley de los polos magnéticos. Y si tomamos en consideración lo que es la ley de polos magnéticos, de dónde surge y así también de dónde salen las líneas magnéticas. En el caso de un imán, ¿de dónde salen? Les pregunto de manera general, ¿del norte o del sur? ¿De dónde salen las líneas magnéticas?
que crean el campo magnético de un objeto ferromagnético? ¿De qué polos salen las líneas magnéticas? ¿Va de norte a sur o de sur a norte? Muy bien, va de norte a sur. Excelente. Y en efecto, ¿qué sucede en cuanto a las bacterias? Si vemos claramente, en el caso de la figura 2, donde salen las líneas magnéticas, vemos claramente de que toman la dirección de las líneas de repulsión. Mientras en el caso del sur, vemos de que son atraídas, donde se cierra prácticamente el campo magnético, que es atracción. Y en ese sentido, cuando hablamos de este caso y cuál es la opción de respuesta, en el caso del literal A, dice, se orienta hacia el norte geográfico de la Tierra, pues ahí se encuentra el sur magnético. Pues claramente no se orienta hacia el norte, sino de que el sur está en otra dirección magnética. Por ende, la opción A no es correcta. Ahora analicemos la opción B. Nos dice se alejan del polo norte del imán porque son más atraídos por el norte de la Tierra. Y en ese sentido, vemos claramente de que en efecto sí se alejan del polo norte, sin embargo no son atraídas directamente por el norte magnético, sino por el sur. Por ende, la opción C tampoco es opción de respuesta. En el caso de la opción C, que nos dice se alinean frente al campo magnético para eliminarlo y garantizar la supervivencia, es la opción correcta, la literal C. Debido a que, pues, si vemos el comportamiento de las bacterias, básicamente se están alineando con el campo magnético de este imán. Sale del norte, vemos claramente que sufren lo que es la repulsión y son atraídas al sur por la fuerza de atracción magnética y por ende eso les permite a todos los organismos vivos poder sobrevivir. Todos en este momento estamos alineados con el campo magnético de la Tierra. De lo contrario, ¿qué pasaría si no estamos alineados con dicho campo? Pues afectaría directamente la supervivencia de todas las especies en el planeta Tierra. Y también teníamos la opción de respuesta D, que nos dice se mueven hacia el sur magnético de la Tierra, que esta indica el sur magnético. Pues en el caso de la D tampoco era opción correcta, ya que el sur geográfico de la Tierra no corresponde al magneto y así también al magnetismo, sino que prácticamente cada polo está invertido. En el caso de la Tierra, el sur magnético está en el polo norte, mientras el norte magnético se encuentra en el polo sur. Está de cabeza prácticamente el magnetismo. Así que la opción correcta era la literal C. Muy bien, para quienes mencionaron literal C, es la respuesta acertada. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para seguir analizando dentro de este marco del refuerzo. Acá tenemos también otro esquema en la pregunta 2. Vamos a analizar. Nos dice, indica lo que es el siguiente esquema y responde. Esa es la indicación básica, observar el esquema. Vemos claramente de que hay unidades de medida, metro, amperio, segundo, Kelvin y kilogramo. ¿Cuál es la pregunta? Pues nos dice, un automóvil se desplaza en un tramo de carretera. ¿Cuál de las unidades básicas mostradas combinarías para expresar la unidad de velocidad? De estas unidades que están dentro de este cuadro, ¿cuáles emplearíamos para representar la unidad de la velocidad? Será literal A, metro por segundo al cuadrado, literal B, metro por segundo, literal C, amperio sobre Kelvin y literal D, kilogramos por metro por segundo al cuadrado. ¿Con cuál unidad lo representaría? En el caso de la velocidad en la cual se desplaza el automóvil. La B, profe. Muy bien, gracias, César. ¿Opciones de respuesta? La B. Gracias, Andy. La B, profe. Gracias, Luis. ¿Y
Escucho opciones. Quienes me hace falta de que me compartan su opción de respuesta, por favor hacerlo, para analizar cómo analizamos cada una de las preguntas. Vamos a ver en el chat, nos están compartiendo. Por favor, todos me deben de brindar su opción de respuesta. Muy bien. Harrison, Allison, Patricia, Elizabeth, gracias. ¿Me hace faltan opciones de respuesta? Muy bien, lo acaban de compartir. Excelente. Vamos a analizar cuál es la respuesta correcta. Como hablamos de desplazamiento y velocidad, y en ese sentido son las condiciones en las cuales se encuentra este automóvil, y nos hace la cuestión, ¿cuál es la unidad de medida con base al Sistema Internacional de Unidades, el SI, para representar la velocidad? Primero, debemos de comprender de que la velocidad es la derivada del desplazamiento sobre el tiempo, D sobre T. Por ende, ¿cuál es la unidad de desplazamiento? Metro. ¿Y cuál es la unidad de tiempo? Segundo. Por ende, la opción correcta es la literal B, metro por segundo. Y esa es la unidad básica para poder hacer la medición de la velocidad de cualquier cuerpo en el espacio. Incluso este año estuvimos abordando las leyes de Newton, caída libre, así también tiro parabólico, y hablamos específicamente de estas unidades. Y para el caso del desplazamiento, vamos a emplear metros por segundo. Para en el caso de la gravedad, es cuando se emplean metros por segundo al cuadrado, y así también las otras unidades de medida que corresponden a ciertos principios físicos. Muy bien, excelente para quienes seleccionaron el literal B. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya vamos por la pregunta 3. Como les mencionaba, la clave está en analizar cada una de las cuestiones. Vamos a pasar a la pregunta 3. Nos dice lo siguiente: de las siguientes medidas, selecciona la que está expresada con una magnitud escalar. Este año abordamos este tema de las magnitudes escalares y vectoriales. Tenemos la opción A, aceleración de un vehículo. Opción B, velocidad a la que viaja el sonido. Opción C, fuerza aplicada a 2 cajas de cartón. Y opción D, la temperatura dentro de una habitación. ¿Cuál corresponderá a una magnitud escalar? La clave está en ello, en la magnitud escalar. ¿Qué les doy? Dígame. La D. Muy bien, gracias. La B, profe. Muy bien. Recuerden de que las magnitudes vectoriales son aquellas que se expresan por medio de vectores. De las flechas, si bien se recuerdan en la clase, que yo les planteaba en la pizarra, de qué direcciones podíamos medir, y generábamos lo que era un teorema con base a Pitágoras, y así se expresan prácticamente los vectores: vector dirección, vector sentido, y hablábamos también de otro tipo de vectores. Más opciones de respuesta, quienes hacen falta, por favor. Muy bien, Andy. Gracias, Wilson. Y en este sentido, para poder expresar lo que son estas medidas con base a magnitud escalar, tenemos la opción de aceleración de un vehículo. También tenemos la velocidad a la que viaja el sonido, la fuerza aplicada a 2 cajas de cartón y el literal de la temperatura dentro de una habitación. Como tenemos magnitudes escalares que no corresponden a vectores propiamente, que esa es la principal diferencia de esta pregunta, ¿cuál vamos a representar de mejor manera? Tenemos la opción A, aceleración de un vehículo. Pues, ¿de qué manera vamos a medir lo que es la aceleración de un vehículo? Pues por medio de lo que corresponde a los metros por segundo al cuadrado. Esa básicamente es la unidad de aceleración, y por ende la diferencia con las vectoriales es que las magnitudes escalares se pueden medir con una unidad de medida, valga la redundancia, mientras las magnitudes escalares no se pueden referente a
lo que corresponde a la unidad de medida con base al sistema internacional. Por ende, como no es necesario un vector y no nos indica la dirección de un vehículo, el literal A es la opción correcta. Vamos a pasar a la literal B. ¿Por qué no es correcta la velocidad a la que viaja el sonido? Porque el sonido se dispersa en todas las direcciones. En el caso de un vehículo solo va en un solo sentido. Y por ende podemos hacer la medición con base a una magnitud escalar y no vectorial. En cambio, el sonido que se propaga debemos emplear por obligación y requisito dentro del campo de la física lo que son los vectores. Aparte de emplear lo que son magnitudes escalares, como lo es metros por segundo, en el caso de la velocidad en la que viaja el sonido en el espacio. Mientras la fuerza aplicada a 2 cajas de cartón, también necesitamos emplear vectores, porque vamos a señalizar con los vectores en qué sentido y dirección van las fuerzas aplicadas sobre esas cajas, así como por ejemplo en una polea hay diferentes fuerzas y por ende vamos a utilizar directamente magnitudes vectoriales. Y por último tenemos la temperatura dentro de una habitación que también corresponde a una magnitud vectorial, ya que necesitamos directamente utilizar una medida más particular, ya que en ese sentido la temperatura se dispersa a lo largo de la habitación, no se concentra en un solo lugar, ni tampoco tiene un solo sentido de dirección. Así que para que hagamos la diferencia, cuando hable de fenómenos de fuerza, velocidad del sonido o temperatura, todo ello implica dirección. Van en todos los sentidos estos fenómenos en particular, mientras la aceleración de un vehículo va en un solo sentido. Y cuando va de esa manera, no vamos a emplear lo que son magnitudes vectoriales, sino magnitudes escalares. Muy bien. Si marcamos la opción A, es la opción de respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vemos claramente que tienen cierto nivel de complejidad cada una de estas preguntas. Bueno, acá tenemos vectores propiamente. En este caso se muestra un ejercicio. Esta parte aplicativa la vamos a dejar para la próxima clase, ya que voy a preparar lo que es el desarrollo, ya que en general, en el caso de la prueba PAES y Avanzo, no incluyen ejercicios. En el caso de ciencias naturales, así que no se preocupen por esa parte. Para el otro año que van a realizar esas evaluaciones, no incluyen ejercicios, solo evalúan de manera teórica. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta la vamos a dejar para después. La vez pasada, Profe. 2 veces a la semana, me puso 7. Cuidado con los micrófonos, dejaron encendido un micrófono. Vamos con la pregunta 5, para cerrar con esta prueba de refuerzo académico. Bueno, nos dice la pregunta 5, observa la imagen y responde. Vemos claramente de que hay diferentes fuerzas, hay F1, F2, F3 y F4. Y nos dice el enunciado. ¿Qué vector representa correctamente la fuerza que hará la acción sobre el clavo? Precisamente esta. Será literal A, vector F1, debido a que es la mano la que ejerce la fuerza para poner en movimiento el martillo que golpeará el clavo. Tenemos la opción B, vector F3, debido a que la cabeza del martillo es la que entrará en contacto con el clavo para aplicar la fuerza. Opción C, vector F2, debido a que es el mango del martillo, esta parte, el que transmite la fuerza de la mano hasta la cabeza del martillo. Y opción D, vector F4, debido a que es el clavo el que recibe la fuerza que se ha transmitido. Y así también desde la mano hasta lo que es la cabeza del martillo. Así que con base a estas opciones de respuesta, ¿cuál consideran que es la conveniente o la correcta? Tomando en consideración de que el enunciado nos dice qué vector representa correctamente la fuerza que hará la acción sobre el clavo. Precisamente la fuerza específicamente sobre lo que es el clavo. Profe, Dígame. yo digo que la A. Muy bien. Analicemos bien la imagen. La clave se encuentra en la imagen. Yo creo que la B, profe. Muy bien.
Gracias, Andy. La clave está en la imagen. Analicemos la imagen y nos dice precisamente cuál es el vector que expresa la fuerza que hará sobre la dirección al clavo. Precisamente la que permite ya precisamente clavar el clavo en la superficie. Puede ser madera u otra. Muy bien, gracias por su respuesta. Vamos a ver cuál es la correcta. Y en efecto, si señalamos la opción B como la opción correcta, es la acertada. Muy bien, ya que si analizamos la imagen y asimismo el vector que representa correctamente la fuerza que hará acción sobre el clavo, ¿cuál es? Pues F3, la que se encuentra en este sentido en la cabeza del martillo, la cual entrará en contacto con precisamente el clavo para aplicar la fuerza y de esa manera generar F4, ya que F1 produce a la fuerza 2. La fuerza 2 va a producir la fuerza 3 y esta fuerza 3 va a entrar en contacto con el clavo para generar la fuerza que va a permitir poder clavarlo en la superficie. Por ende, la opción correcta, como mencionaron algunos, es la opción P. Muy bien. Vamos a llegar hasta este punto con el refuerzo académico, ya que estamos ya en cuanto al tiempo de la clase. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden expresarla en este momento. Espero de que hayan tomado apunte de las opciones de respuesta para que luego lo marquen en el documento y así también lo conserven para estudiar para lo que es el otro año. Les va a servir como material para prepararse para la PAES o así también si continúa la modalidad virtual y la prueba avanzo, sería esa prueba. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, Dígame, Luis. ¿va a compartir ese archivo o no? Sí, se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Pedirles, por favor, si pueden avanzar en las demás preguntas estos días, por favor, hacerlo. Me envían sus opciones de respuesta para revisar y de esa manera brindarles orientaciones. Muy bien. Si está todo claro, por favor, me confirmen en el chat para ir dando por cerrada la clase de este día. Y asimismo comunicar a los estudiantes que trabajaron proyecto en el área de ciencias naturales, que ya tengo sus notas. Pueden preguntarme al privado y yo con gusto se las voy a proporcionar. Yo ahorita le voy a preguntar, profe, por WhatsApp. Vale, está bien. Muy bien, gracias por confirmar. Vamos a llegar hasta este punto con la clase de este día. Luego les comparto el documento y asimismo muchas gracias por su asistencia. Si continuamos con clase en la próxima semana, seguiremos trabajando este documento. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por su asistencia y cualquier duda, pregunta referente a la materia, siempre estamos a la orden para servirles. Que tengan una feliz tarde. Igual, profe, gracias. Adiós. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós, profe.